Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de las dificultades, de cómo afrontamos esas dificultades y te voy a resumir un poquito el libro de Job. Igual hay una reseña, yo hablé sobre em, la figura de Job y el concepto de pruebas. Te aconsejo que lo escuches y lo veas porque nos da un panorama mucho más claro, nos revela de una manera impresionante por qué es tan importante ir al punto cero. Pero bueno, no quiero hacer spoiler. A mí no me afectan los spoilers, pero bueno, te aconsejo que vayas a ese video. Bueno, más o menos, lo voy a resumir igual, porque el libro de Job es apasionante. Estamos hablando de un hombre que tenía su familia, sus hijos, hijas, era una persona respetada en su pueblo, en su lugar, tenía dinero, tenía cierto poder, y encima de todo eso, lo más importante, era un siervo derechito delante de los ojos del Señor, a quien adoraba, amaba, hacía expiación hasta por los pecados de sus hijos que ni sabía, porque a veces uno cuando está orando encomendamos a nuestros hijos y no sabemos si ellos pecaron o no en el transcurso del día y bueno, los cubrimos por las dudas. Hasta que un día surgió algo en el plano espiritual que tiene que ver con Satanás, que se presentó delante del Señor y le dijo que Job no era tan brillante, ni tan, ¿cómo se diría la palabra?, tan buen siervo. Si le quitabas, o sea, si le decía él al Señor, si le quitas todo lo que le das, vamos a ver si él te sigue adorando, alabando y dándote gloria. Y bueno, así fue como el Señor permitió esas pruebas en la cual Job no solamente perdió los bienes materiales, sino perdió a sus hijos. En un solo día perdió 10 hijos. Tuvo una enfermedad, o sea, fue también, su prueba también pasó por su cuerpo, ¿no? Tuvo enfermedad en la cual decía la Escritura que estaba sentado sobre cenizas. Su matrimonio también se vio afectado. Y realmente Job no la pasó bien. Después vinieron unos amigos a consolarlo y en vez de consolarlo le daban con un caño. Algo hiciste, Job. Alguna puerta abriste. El Señor te está castigando por algo. Fíjate, buscá, Job. Algo tiene que existir para que estés pasando por esta tribulación, por todas estas pérdidas, por todo este dolor. No es que los amigos no lo amaban, pero lo querían mal. A veces damos consejos que decimos hoy, ¿por qué se abrió nuestra boca? Después de todo eso, Job tuvo un encuentro con la palabra de Dios, un mano a mano con el Señor. El Señor lo bendijo y recuperó todo lo que había perdido y mucho más también. Este es un breve resumen porque la historia de Job nos enseña un montón. Vamos a leer Mateo 14, 22, 33. Y vemos qué nos dice el Señor. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ¡Ánimo, soy yo, no tengan miedo! Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo:
verdaderamente tú eres hijo de Dios. Acá yo señalé varios ítems. El Señor camina sobre nuestras dificultades. Fíjense que no estaba lejos el Señor de ellos, de sus discípulos. Nosotros vamos a andar transitando nuestros problemas y Él está cerca, muy cerca nuestro. ¿Y saben qué? También noté que esos pies benditos pisotean esas dificultades, esos problemas, esas pruebas. Pedro se animó a ir al Señor. Vieron que hay una parte que Pedro dijo, si sos vos, llámame, que yo vaya a vos y camine sobre las aguas. Y dijo, vení. Y él se animó y fue. ¿Saben por qué? Porque estaba enfocado en el Señor, mirando en dirección a Jesús. No desenfocó su mirada, al menos en el comienzo, en el Señor. Las dificultades hacen que veamos fantasmas. Por eso ellos dijeron, un fantasma. Y no reconozcamos al Señor que está viniendo hacia nosotros. Por eso cuando Pedro se desenfocó del Señor, se hundió. ¿Se hundió en qué? En los problemas, en los temores, en las inseguridades. Pero fíjense con qué rapidez dijo, Señor, sálvame. Y el Señor no solamente lo salvó, lo rescató, lo aferró. Y a pesar de su falta de fe, porque recuerden que les dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor nunca lo abandonó. Y además, reaccionó muy rápido. ¿Saben por qué? Porque siempre estuvo cerca. Su mano estuvo cerca para sostenerlo. El Señor nos conoce, sabe que en algún momento podemos llegar a dudar, a no tener fe. Entonces está su mano ahí, extendida, cerquita, para que ni bien lo llamemos, Él venga a nuestro rescate, a levantarnos. Caer es de humanos. Somos humanos, tenemos emociones, yo siempre digo, tengo sangre que corre por mis venas, pero levantarnos a veces cuesta tanto. Si yo no acudiese al Señor, muchas veces no me hubiese levantado. Vamos a leer Mateo 11, 28, 30, que es un versículo que me ha hecho llorar porque me ha tocado en mis momentos cuando no lo conocía al Señor. Dice así: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Vayamos a Él, aprendamos de Él, que Él es humilde y es manso de corazón. Él nos invita a descansar en Él, porque solo en Él vamos a encontrar ese reposo y esa calma, para poder también encontrar en Él paz y solución. No lo vamos a encontrar en otro lugar, en otras distracciones. En Él lo vamos a encontrar. En Él vamos a poder mirar a través de sus ojos. Si nosotros enfocados en Él, ¿no?, en todo momento caminamos, vamos a notar que cualquier carga es liviana. Fíjense que no dice que no vamos a tener cargas, sino que la vamos a poder sobrellevar en Él. Y por último, leemos a Job 42:5, que dice así: yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Tener un encuentro con Jesús nos abre los ojos, activa nuestra fe, nos empuja a avanzar, nos da paz.
En otras versiones decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo lo repetía mientras lloraba, mientras tenía que levantar a personas que no la estaban pasando bien, sostener y consolar, y yo la estaba pasando peor. Y me aferraba a esos versículos y decía: Señor, yo sola no puedo. Si vos no venís conmigo, yo sola no puedo. Y Él nunca, jamás se rindió. Es necesario que entiendas que va a haber momentos en los cuales vas a ser difícil para Dios. Pero si vos le decís, como dije yo, nunca te rindas conmigo, Él nunca se va a rendir. Bueno, hasta acá llegamos con esta reflexión y deseo con todo mi corazón que el Señor te bendiga, te guarde de todo mal y por sobre todas las cosas, que siempre camines así, aferrado o aferrada de su mano, porque Él es fiel, Él nunca abandona y nunca traiciona. Bendiciones para todos. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.